Siempre he sido del tipo que lleva el corazón en la mano. Supongo que es a la vez una bendición y una maldición. Mi nombre es Annalise y he vivido en este pequeño pueblo de Millbrook toda mi vida. Es uno de esos lugares donde todos conocen a todos y los secretos son tan raros como la nieve en julio. Trabajo en la biblioteca local, rodeada de libros y de las conversaciones susurradas de nuestros clientes habituales. No es mucho, pero es un trabajo honesto y me encanta. Mi marido, Derek, está hecho de otra manera. No me malinterpretes, amo al hombre, pero a veces me pregunto si estamos leyendo el mismo libro, ¿sabes? Trabaja en el banco de la ciudad, todo números y practicidad. Cada centavo que ganamos está contabilizado y guardado para un día lluvioso que siempre parece acechar en su horizonte. Realmente es admirable cómo puede convertir el ahorro de dinero en un deporte olímpico. Pero a veces, no puedo evitar sentir que nos estamos preparando para una tormenta que tal vez nunca llegue, y al mismo tiempo nos perdemos el sol que tenemos justo frente a nosotros. Nuestra casa no tiene mucho que ver, una modesta de 2 dormitorios con un porche que ha visto días mejores. Pero es nuestro y lo hemos convertido en un hogar. Fotos de nuestras familias se alinean en las paredes y la colcha que hizo mi abuela cubre nuestro desgastado sofá. No es lujoso, pero es cómodo. Somos nosotros. Recuerdo el día en que todo cambió como si fuera ayer. Era martes, no tenía nada de especial. Estaba haciendo recados después del trabajo, recogiendo alimentos y dejando algunos libros atrasados de la biblioteca para la señora Johnson. Ella siempre lo olvida, bendita sea su corazón. Fue entonces cuando lo vi, el señor Wessler, parado afuera de la farmacia, luciendo tan perdido como una oveja sin su rebaño. Ahora, señor Wessler, ha sido un habitual en Millbrook desde que tenemos uso de razón. Solía dirigir la ferretería en Main Street antes de que su hijo se hiciera cargo. Lo recuerdo dándome piruletas cuando era niño, siempre con un guiño y un no se lo digas a tu mamá. Era el tipo de hombre que te daría la camiseta que llevabas si la necesitaras. Pero ese día se veía diferente. Más pequeño de alguna manera, como si la vida lo hubiera presionado hasta convertirse en una sombra del hombre que recordaba. Su ropa colgaba suelta sobre su cuerpo, y sus ojos, esos ojos bondadosos que siempre brillaban, estaban apagados, llenos de una tristeza que nunca antes había visto. «¿Señor Wessler?», grité, acercándome a él. «¿Estás bien?». Se volvió hacia mí y, por un momento, vi un destello de reconocimiento. Luego su rostro se arrugó y, antes de darme cuenta, estaba sosteniendo a este hombre que siempre había parecido más grande que la vida, mientras sollozaba en mi hombro. Entre lágrimas, la historia salió a la luz. Cáncer. La gran C. Había venido hacia él rápida y sin piedad. Los tratamientos eran caros, más de lo que cubriría su seguro. Su hijo estaba luchando por mantener a flote la ferretería y el señor Wessler no podía soportar pedirle ayuda. Estaba en la farmacia para comprar analgésicos, todo lo que podía permitirse ahora. Mi corazón se rompió por él. El señor Wessler, que durante toda mi vida no había sido más que la bondad personificada, se enfrentaba solo a su hora más oscura. Y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. «Señor Wessler», dije con voz más firme de lo que sentía, «déjeme ayudarlo». Intentó negarse, por supuesto. Orgulloso como siempre, incluso en su estado debilitado. Pero yo insistí. Le hablé de nuestros ahorros, de cómo habíamos estado guardando dinero durante años. No era una fortuna ni mucho menos, pero era suficiente. Suficiente para darle una oportunidad de luchar. No mentiré, mientras estaba allí en el banco, firmando casi cada centavo que habíamos ahorrado, me temblaban las manos. Casi podía oír la voz de Derek en mi cabeza, diciéndome que esto era una locura. Pero entonces pensé en el señor Wessler, en todas las veces que había ayudado a otros sin pensarlo 2 veces, y supe que estaba haciendo lo correcto. El alivio en el rostro del señor Wessler cuando se lo conté fue indescriptible. Me abrazó con tanta fuerza que pensé que se me iban a romper las costillas y me agradeció una y otra vez. Lo ayudé a programar su primera cita en el hospital, me aseguré de que tuviera transporte y luego tuve que ir a casa y afrontar la situación. El viaje a casa fue el más largo de mi vida. Mi mente estaba corriendo, tratando de descubrir cómo decirle a Derek lo que había hecho.
Sabía que él no lo entendería, no al principio. Quizás nunca lo haga. Pero tenía que intentarlo. Nuestra casa apareció a la vista y mi estómago se hizo un nudo. La luz del porche estaba encendida, Derek estaba en casa. Me senté en el auto durante unos minutos, reuniendo coraje. Luego, respirando profundamente, entré. Derek estaba en la cocina, calentando las sobras. Levantó la vista cuando entré, con una sonrisa en su rostro que rápidamente se desvaneció cuando vio mi expresión. «¿Annalise?» «¿Qué pasa?», preguntó, con preocupación evidente en su voz. Abrí la boca para hablar, pero las palabras no salían. En cambio, para mi horror, rompí a llorar. Derek estuvo a mi lado en un instante, abrazándome y preguntándome qué había pasado. Entre sollozos, le conté todo, sobre el señor Wessler, el cáncer y lo que había hecho con nuestros ahorros. Al principio, Derek se quedó allí, congelado. Luego dio un paso atrás, su rostro era una máscara de incredulidad. ¿Hiciste qué?, preguntó, su voz baja y peligrosa. Intenté explicarle, hacerle entender por qué tenía que ayudar. Pero con cada palabra, pude ver que la expresión de Derek se endurecía y sus ojos se volvían más fríos. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho?, gritó, su voz resonó en nuestra pequeña cocina. Esa era nuestra red de seguridad, Annalise. Y nuestro futuro. Y tú simplemente lo regalaste como si no fuera nada. No fue nada. Respondí, encontrando por fin mi voz. Lo fue todo para el señor Wessler. Necesitaba ayuda, Derek. Se está muriendo. ¿Y qué hay de nosotros? El rostro de Derek estaba rojo de ira ahora. ¿Qué pasa si uno de nosotros pierde el trabajo? ¿Si el techo empieza a gotear? ¿Si el coche se avería? ¿Pensaste en algo de eso? En realidad no lo había hecho. En ese momento con el señor Wessler, lo único en lo que había pensado era en ayudar a alguien necesitado. Pero ahora, ante la furia de Derek, la duda comenzó a invadirlo. Yo pensé que lo resolveríamos, dije débilmente. Siempre lo hacemos. Derek se rió, un sonido áspero y amargo que me hizo estremecerme. ¿Averiguarlo? No puedes simplemente calcular el dinero, Annalise. No funciona de esa manera. Ahora caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo con frustración. Me quedé allí, sintiéndome cada vez más pequeño, preguntándome si había cometido un terrible error. Luego, sin previo aviso, Derek se giró y su mano se conectó con mi estómago antes de que pudiera registrar lo que estaba sucediendo. La fuerza del golpe me dejó sin aliento y tropecé hacia atrás, más conmocionado que herido. ¿Qué crees que estás haciendo, mujer estúpida?, gritó Derek, su rostro era una máscara de ira que nunca antes había visto. Nos has arruinado. Me arrodillé y me rodeé con los brazos, protegiendo mi cuerpo de más golpes. Pero fue mi corazón el que más me dolió. En ese momento, no reconocí al hombre que estaba frente a mí. Este no era el Derek con el que me había casado, el hombre que había prometido amarme y cuidarme. Era un extraño, consumido por la ira y el miedo. Mientras estaba arrodillado en el suelo de nuestra cocina, con las lágrimas corriendo por mi rostro, una extraña calma se apoderó de mí. Sí, había regalado nuestros ahorros. Sí, nos pondría las cosas difíciles. Pero incluso ahora, pensando en el señor Wessler y la esperanza que le había dado, no podía arrepentirme de mi decisión. Miré a Derek, que estaba mirando su mano con horror, como si recién se diera cuenta de lo que había hecho. Lamento que no puedas entender por qué lo hice, dije en voz baja. Pero no me arrepiento de haberlo hecho. El rostro de Derek se arrugó, una mezcla de ira, vergüenza y confusión luchando por el dominio. Sin decir una palabra más, tomó sus llaves y salió furioso de la casa, dejándome sola con los ecos de nuestra paz destrozada. Cuando escuché su auto cobrar vida y salir del camino de entrada, me puse de pie lentamente. Me dolía el estómago donde me había golpeado, pero el dolor no era nada comparado con el dolor de mi corazón. Me dirigí a nuestro dormitorio y me hundí en la cama que habíamos compartido durante años. Mirando la vida que habíamos construido juntos, me pregunté si este sería el final de todo. ¿Mi acto de bondad me había costado mi matrimonio?
A medida que avanzaba la noche y Derek no regresaba, me quedé allí en la oscuridad, cuestionándolo todo. Pero mientras la duda y el miedo me carcomían, una vocecita en el fondo de mi mente susurró que había hecho lo correcto. Que a veces ser amable significaba tomar decisiones difíciles. No dormí esa noche. En cambio, observé las sombras moverse a través de nuestro techo, preguntándome qué traería la mañana y si Derek y yo alguna vez encontraríamos el camino de regreso el uno al otro después de esto. La noche se prolongó interminablemente. Cada tic-tac del reloj en nuestra mesita de noche era un recordatorio de la ausencia de Derek. Me quedé allí, mirando al techo, mientras mi mente repetía los acontecimientos de la noche una y otra vez. La mirada en el rostro de Derek, el escozor de su mano contra mi estómago, el portazo de la puerta principal cuando se fue, todo se arremolinaba en mi cabeza como un mal sueño del que no podía despertar. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a colarse por la ventana de nuestro dormitorio, me di cuenta de que no había pegado ojo. Sentí los ojos arenosos y me dolía el cuerpo por la tensión que había estado manteniendo toda la noche. Lentamente, me senté, haciendo una mueca ante el dolor sordo en mi abdomen donde Derek me había golpeado. No era tanto el dolor físico lo que me molestaba, sino la herida emocional que lo acompañaba. En todos nuestros años juntos, a través de todas nuestras discusiones y desacuerdos, él nunca me había levantado la mano. El hecho de que lo hubiera hecho ahora me sacudió hasta lo más profundo. Me arrastré fuera de la cama y fui al baño, evitando mi reflejo en el espejo. No quería ver los círculos oscuros bajo mis ojos o los restos del rímel de ayer corriendo por mis mejillas. En lugar de eso, me lavé la cara con agua fría, tratando de lavar los acontecimientos de la noche junto con mis lágrimas. Mientras me dirigía a la cocina, el silencio de la casa me invadió. Era sábado y normalmente a esa hora Derek estaría levantado preparando café y el olor llenaba nuestra pequeña casa. Pero hoy no hubo nada. Solo el vacío y el eco persistente de la discusión de anoche. Seguí los movimientos de preparar café, mis manos se movían en piloto automático mientras mi mente vagaba. ¿Realmente había hecho lo correcto? La duda que había empezado a surgir la noche anterior ahora floreció plenamente a la dura luz del día. Pensé en el señor Wessler, imaginándolo en el hospital, recibiendo finalmente el tratamiento que tanto necesitaba. Entonces pensé en nuestra cuenta de ahorros vacía y una ola de pánico se apoderó de mí. ¿Y si Derek tuviera razón? ¿Qué pasaría si sucediera algo y necesitáramos ese dinero? ¿Qué pasaría si simplemente hubiera desperdiciado nuestro futuro por capricho? Pero incluso mientras estos pensamientos pasaban por mi mente, no podía arrepentirme por completo de mi decisión. El recuerdo del alivio del señor Wessler, la esperanza en sus ojos cuando le dije que podía ayudarlo, tenía que valer algo, ¿no? Llevé mi café al porche delantero y me acomodé en la vieja mecedora que había sido un regalo de bodas de mis padres. El aire de la mañana era fresco y traía el aroma de las rosas de la señora Henderson de la casa de al lado. Mientras estaba sentada allí, viendo cómo el vecindario cobraba vida, traté de imaginar qué pasaría cuando Derek regresara a casa. ¿Seguiría enojado? ¿Querría hablar sobre las cosas? ¿O peor aún, no volvería a casa? Las horas pasaban y todavía no había señales de Derek. Me ocupé de las tareas de la casa, cualquier cosa que mantuviera mis manos y mi mente ocupadas. Fregué el piso de la cocina hasta dejarlo brillante, reorganicé la estantería de la sala de estar e incluso solucioné el desorden del garaje que habíamos estado ignorando durante meses. Pero no importa cuánto limpiaba o organizaba, no podía quitarme la sensación de inquietud que se había apoderado de mí. Ya era tarde cuando escuché el sonido de un auto entrando en nuestro camino de entrada. Mi corazón saltó a mi garganta cuando reconocí el familiar estruendo del viejo Ford de Derek. Por un momento, me quedé congelada en el pasillo, sin saber si ir a la puerta o esperar a que él entrara. Antes de que pudiera decidir, la puerta principal se abrió y allí estaba él. Derek se veía horrible. Tenía la ropa arrugada, el pelo revuelto y la barba oscura de la barbilla me indicaba que no se había afeitado. Pero fueron sus ojos los que llamaron mi atención, inyectados en sangre y cargados con algo que parecía una mezcla de cansancio y vergüenza. Nos quedamos allí durante lo que pareció una eternidad, mirándonos el uno al otro. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas y de ira persistente. Finalmente, Derek rompió el silencio. Annalise,
dijo con voz ronca. Yo no sé qué decir. Yo tampoco sabía qué decir. Una parte de mí quería correr hacia él, abrazarlo y fingir que nada había pasado. Pero otra parte, una parte que se había fortalecido de la noche a la mañana, me detenía. Esto no era algo que pudiéramos simplemente esconder debajo de la alfombra y olvidarnos. ¿Dónde estabas?, pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Derek se pasó una mano por el pelo, un gesto que había visto miles de veces antes cuando estaba estresado o molesto. Yo conduje, dijo. Solo manejé. Terminé en ese mirador en Miller's Ridge. Pasé la noche en el auto. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. Miller's Ridge era donde solíamos ir cuando éramos novios, para contemplar la puesta de sol sobre el valle. El hecho de que él hubiera ido allí, precisamente, despertó algo en mí. Derek dio un paso hacia mí y luego se detuvo, como si no estuviera seguro de su bienvenida. Analice, lo que hice, golpearte, ni siquiera puedo empezar a decirte cuánto lo siento. Fue imperdonable. Tienes razón, dije, mi voz más firme ahora. Fue imperdonable. Él se estremeció ante mis palabras, pero no pude suavizar el golpe. El recuerdo de su mano golpeándome todavía estaba demasiado fresco, la traición demasiado cruda. No sé si puedo perdonarte por eso, continué. Al menos no ahora. Pero Derek, necesito que entiendas por qué hice lo que hice con el dinero. Señor Wessler, lo sé, interrumpió Derek, sorprendiéndome. Sé por qué lo hiciste. Y eso es parte de por qué estoy tan avergonzado. Porque estabas siendo tú mismo, amable, generoso, siempre pensando en los demás. Y reaccioné como una especie de monstruo. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de arrepentimiento y del peso de lo que había sucedido. Sentí que las lágrimas volvían a picarme en los ojos, pero parpadeé para contenerlas. Aún no habíamos terminado. ¿Y ahora qué?, pregunté, expresando la pregunta que me había estado persiguiendo desde que se fue. Derek suspiró y se sentó en el sofá. Después de un momento de vacilación, me uní a él, asegurándome de dejar espacio entre nosotros. No lo sé, admitió. Pasé toda la noche pensando en ello y todavía no lo sé. Lo que hiciste con el dinero me asusta, Annalise. Me asusta porque trabajamos muy duro para conseguir esa red de seguridad, y ahora ya no está. Abrí la boca para discutir, pero él levantó una mano. Déjame terminar, por favor. Me asusta, pero también sé que eso es lo que eres. Ves a alguien necesitado y lo ayudas. Es una de las cosas que siempre he amado de ti, incluso si no siempre lo entiendo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. En todos nuestros años juntos, Derek nunca había expresado realmente lo que amaba de mí más allá de los tópicos habituales. Escucharlo decir esto ahora, en medio de nuestra crisis, hizo que mi corazón doliera de una manera completamente nueva. Entonces, ¿dónde nos deja eso?, pregunté suavemente. Derek se volvió para mirarme, sus ojos se llenaron con una mezcla de emociones que no pude descifrar del todo. No lo sé, dijo de nuevo. Pero sí sé que te amo, Annalise. Y sé que lo que hice estuvo mal, increíblemente mal. Quiero arreglar esto, de alguna manera. Solo, no sé cómo. Mientras estaba sentada allí, mirando al hombre con el que había prometido pasar mi vida, sentí un destello de algo que podría haber sido esperanza. Estábamos destrozados, sí. La confianza entre nosotros se había hecho añicos de una manera que no estaba seguro de que alguna vez pudiera repararse por completo. Pero el hecho de que estuviéramos aquí, hablando, tratando de entendernos, tal vez fue un comienzo. Creo, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, que tenemos mucho trabajo que hacer. Lo que pasó anoche, cambió las cosas, Derek. No puedo simplemente olvidarlo o fingir que así fue. No sucede. Él asintió con la cabeza solemne. Lo sé. Y haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza, Annalise. Lo que sea necesario. Después de eso nos sentamos en silencio por un rato, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. El sol de la tarde entraba oblicuamente por las ventanas,
proyectando largas sombras sobre la sala de estar. Afuera, podía escuchar las risas distantes de los niños vecinos jugando, un recordatorio de que la vida transcurría con normalidad para el resto del mundo, incluso cuando la nuestra había cambiado. Finalmente me levanté. «Voy a preparar algo de cena», dije. «Ambos necesitamos comer». No era perdón, todavía no. Pero fue un paso, por pequeño que fuera, hacia lo que sea nuestra nueva normalidad. Mientras avanzaba hacia la cocina, sentí los ojos de Derek sobre mí y supe que esto era solo el comienzo de un largo y difícil viaje para ambos. Pero por primera vez desde anoche, sentí una pequeña chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar juntos el camino a través de esto. Los días que siguieron fueron extraños, por decirlo menos. Derek y yo caminábamos de puntillas el uno alrededor del otro, nuestras conversaciones eran forzadas e incómodas. Era como si estuviéramos atrapados en una especie de limbo, sin avanzar ni volver a como eran las cosas antes. Dormimos en la misma cama, pero parecía que había un océano entre nosotros. Me lancé a trabajar en la biblioteca, agradecida por la distracción. La señora Johnson notó que algo andaba mal, esa mujer tiene un sexto sentido para estas cosas, pero yo descarté sus miradas preocupadas con sonrisas forzadas y vagas garantías. Lo último que necesitaba era que la fábrica de chismes de la ciudad empezara a agitarse. En casa, Derek y yo caímos en una especie de rutina. Regresaba a casa del banco, charlábamos durante la cena y luego nos retirábamos a rincones separados de la casa. Pasé mucho tiempo en el porche, leyendo o simplemente viendo pasar el mundo. Derek se puso a juguetear en el garaje, el sonido de las herramientas y ocasionales maldiciones murmuradas flotaban a través de las ventanas abiertas. Fue en una de esas noches tranquilas, aproximadamente una semana después del incidente, como solía llamarlo en mi cabeza, que todo volvió a cambiar. Estaba sentado en el columpio del porche, con una taza de té enfriándose a mi lado, cuando lo escuché por primera vez. Al principio, era solo un leve zumbido, apenas perceptible por encima del chirrido de los grillos y el ladrido lejano del perro de los Thompson. Pero luego se hizo más fuerte, un zumbido constante que parecía vibrar en mi pecho. Me senté más erguido, mi libro olvidado mientras escaneaba el cielo cada vez más oscuro. Fue entonces cuando lo vi, una forma oscura moviéndose contra las nubes, dirigiéndose directamente hacia nosotros. «Oh, Derek», grité con la voz tensa por una mezcla de miedo y confusión. «Derek, ven aquí». Escuché el ruido de las herramientas al caer, luego los pasos apresurados de Derek. Irrumpió en el porche secándose las manos con un trapo viejo. «¿Qué? ¿Qué es?». Las palabras me fallaron por un momento. Simplemente señalé al cielo, donde la forma se hacía más grande a cada segundo. Los ojos de Derek se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estábamos viendo. «¿Eso es un helicóptero?», preguntó, con incredulidad coloreando su voz. Antes de que pudiera responder, el ruido se volvió ensordecedor. El helicóptero definitivamente se dirigía hacia nosotros y se acercaba rápidamente. El viento azotaba a nuestro alrededor, haciendo volar los papeles sueltos de la mesa auxiliar y casi derribando mi té olvidado. «Entra». Derek gritó por encima del ruido, agarrando mi brazo. Pero lo sacudí, paralizado por la vista que tenía ante mí. El helicóptero descendía sobre nuestro jardín delantero. «Nuestro jardín delantero». Observé con asombro cómo aterrizó y la hierba se inclinó bajo la fuerza de los rotores. La casa entera pareció temblar, los marcos de los cuadros tintineaban en las paredes y el columpio del porche se balanceaba salvajemente. Cuando las aspas comenzaron a disminuir, me di cuenta del movimiento a nuestro alrededor. Los vecinos estaban saliendo de sus casas, atraídos por la conmoción. Pude ver al viejo señor Grayson desde el otro lado de la calle, todavía en bata de baño, con la boca abierta. Los Wilson de la casa de al lado estaban en el porche delantero. El pequeño Timmy saltaba emocionado en los brazos de su padre. «¿Qué diablos?», murmuró Derek a mi lado, haciéndose eco de mis propios pensamientos. La puerta del helicóptero se abrió y salieron dos hombres. Incluso en la penumbra, pude ver que estaban vestidos elegantemente, trajes oscuros, camisas blancas impecables y corbatas que probablemente costaban más que todo mi guardarropa.
Se movían con una especie de gracia practicada, aparentemente imperturbables por el caos que había causado su llegada. Uno de los hombres, alto, con cabello canoso, llevaba un elegante maletín. El otro, más bajo y más joven, escudriñó a la creciente multitud antes de que sus ojos se posaran en nosotros. Le dijo algo a su compañero y luego comenzó a caminar con determinación hacia nuestro porche. Sentí a Derek tensarse a mi lado, su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. Pase lo que pase, sea lo que sea que se trate, estábamos juntos en esto. La idea me proporcionó una extraña especie de consuelo. ¿El señor y la señora Ayovay?, gritó el joven mientras se acercaba. Su voz se transmitía fácilmente por encima del último gemido de las aspas del helicóptero. Derek se aclaró la garganta. Sí, somos nosotros, respondió, su voz más firme de lo que esperaba. ¿De qué se trata todo esto? El hombre subió los escalones del porche, seguido de cerca por su colega. De cerca, pude ver que a pesar de su apariencia pulida, había una bondad en sus ojos que me tranquilizó un poco. Pido disculpas por la entrada dramática, dijo, ofreciendo una pequeña sonrisa. Pero el tiempo era esencial y el señor Wessler fue bastante insistente. Al oír el nombre del señor Wessler, sentí que me temblaban las rodillas. El brazo de Derek rodeó mi cintura, sosteniéndome, y agradecí su constante presencia. ¿Señor Wessler? Logré graznar. ¿Está todo bien? La sonrisa del hombre se hizo más amplia. Todo está más que bien, señora Ayovay. De hecho, es por eso que estamos aquí. El señor Wessler nos pidió que le entregáramos algo personalmente. Con eso, le hizo un gesto a su colega, quien dio un paso adelante y colocó el maletín en la pequeña mesa entre nosotros. El hombre mayor la abrió con un suave clic y me quedé sin aliento ante lo que vi dentro. Montones y montones de billetes verdes y crujientes. Más dinero del que jamás había visto en mi vida. No lo entiendo, dijo Derek, su voz débil por la sorpresa. El joven metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Esto lo explicará todo, dijo, entregándomelo. Es del propio señor Wessler. Con manos temblorosas, abrí el sobre y desdoblé la carta que había dentro. La letra era temblorosa pero familiar, la había visto en innumerables recibos y formularios de pedido en la ferretería a lo largo de los años. Querida Annalise, leí en voz alta, con la voz temblorosa. Su abnegación me ha dado el regalo más grande de todos, el tiempo. Los médicos me dicen que puedo vivir varios años más sin dolor, y es gracias a usted. Este dinero es lo mínimo que puedo hacer para corresponder a su amabilidad. Úselo para su futuro, tus sueños o ayudar a otros como me ayudaste a mí. Con toda mi gratitud, Lawrence Wessler. Las lágrimas corrían por mi rostro cuando terminé de leer. Miré a Derek y vi mi propia sorpresa e incredulidad reflejadas en sus ojos. Hay más, dijo el hombre mayor, señalando el maletín. El señor Wessler fue bastante claro acerca de la cantidad. Es 10 veces más de lo que le dio para su tratamiento. Sentí como si el mundo girara a mi alrededor. ¿10 veces lo que habíamos dado? Ese fue dinero que cambió la vida. Me hundí en el columpio del porche, mis piernas ya no podían sostenerme. Derek se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Annalise, dijo, con la voz llena de emoción. Yo, no sé qué decir. Lo miré a los ojos y vi un remolino de emociones allí, asombro, alivio y algo más. Algo que se parecía mucho al remordimiento. Los hombres del helicóptero se disculparon en silencio y dejaron el maletín sobre la mesa. Mientras caminaban de regreso al avión que los esperaba, volví a ser consciente de que nuestros vecinos seguían observando en atónito silencio. Estaba seguro de que esta sería la comidilla de Millbrook en los años venideros. Pero ahora nada de eso importaba. Lo único que importaba era Derek, arrodillado ante mí, con sus manos cálidas alrededor de las mías. Tenías razón, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. Hiciste bien en ayudarlo. Y yo estaba muy equivocado. Nuevas lágrimas se derramaron por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de conmoción o alivio. Eran lágrimas de esperanza. Espero que tal vez, solo tal vez, este giro milagroso de los acontecimientos pueda ser el comienzo de nuestra curación.
mientras el helicóptero despegaba, levantando un torbellino de hojas y hierba, Derek y yo nos abrazamos en el porche. El dinero del maletín nos cambiaría la vida, sí. Pero en ese momento me di cuenta de que el verdadero milagro no era el dinero. Era la segunda oportunidad que nos habían dado, la oportunidad de reconstruir lo que se había roto, de recordar por qué nos habíamos enamorado en primer lugar. El camino por delante no sería fácil. Teníamos mucho que superar, mucho que perdonar. Pero cuando miré a Derek y vi el amor y la determinación en sus ojos, supe que encontraríamos la manera. Juntos. La atronadora partida del helicóptero dejó un silencio inquietante a su paso. Derek y yo estábamos en el porche, todavía abrazados, mirando el maletín sobre la mesa como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Nuestros vecinos, que se habían reunido para presenciar el espectáculo, se dispersaron lentamente, llevando sus excitados susurros la brisa de la tarde. Sabía que por la mañana toda la ciudad estaría llena de especulaciones. Probablemente deberíamos llevar eso adentro, dijo Derek, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. Con manos temblorosas, Derek tomó el maletín. Parecía tan normal, tan inofensivo, llevar lo que equivalía a una pequeña fortuna. Entramos juntos a la casa, cerrando la puerta al mundo exterior y a las miradas indiscretas de nuestros vecinos. En la sala de estar, Derek dejó el maletín sobre la mesa de café. Nos sentamos en el sofá, ambos incapaces de quitar la vista de él. La realidad de lo que acababa de suceder estaba empezando a asimilarme y sentí una risa histérica burbujear en mi pecho. Derek, dije, mi voz sonaba extraña para mis propios oídos, ¿eso realmente acaba de suceder? ¿O me quedé dormido en el porche y soñé todo? Extendió la mano y me pellizcó el brazo suavemente. Si estás soñando, entonces yo estoy teniendo el mismo sueño, dijo, con un atisbo de sonrisa en las comisuras de su boca. Eso fue todo. La risa que había estado conteniendo estalló y una vez que comencé, no pude parar. Derek me miró sorprendido por un momento antes de unirse. Sus risas profundas se mezclaron con mis risas casi histéricas. Nos reímos hasta que las lágrimas corrieron por nuestras caras. La liberación de tensión fue casi dolorosa en su intensidad. Cuando nuestra risa finalmente disminuyó, me sequé los ojos y respiré profundamente. Está bien, dije, tratando de ordenar mis pensamientos. Está bien. Necesitamos pensar en esto. ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero? Derek se pasó una mano por el cabello, un gesto que había visto miles de veces antes cuando intentaba procesar algo complejo. No sé ni por dónde empezar, admitió. Esto es, te cambia la vida, Annalise. Asentí, el peso de nuestra nueva realidad se posó sobre mis hombros. Necesitamos ser inteligentes al respecto, dije. Sin decisiones precipitadas. De acuerdo, dijo Derek. Hizo una pausa por un momento y luego añadió suavemente, ¿sabes? Cuando vi todo ese efectivo, lo primero que pensé fue que podríamos reemplazar nuestros ahorros. Devuélvelo todo y haz como si esto nunca hubiera sucedido. Sentí un atisbo de molestia ante sus palabras, pero antes de que pudiera responder, continuó, pero luego me di cuenta que eso sería perder el punto por completo. Le diste nuestros ahorros al señor Wessler porque era lo correcto. Y ahora, gracias a su amabilidad, tenemos esta increíble oportunidad. No podemos desperdiciarla. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Me había estado preparando para un momento de te lo dije, pero en lugar de eso, Derek estaba reconociendo el valor de lo que había hecho. Se sentía como una pequeña grieta en el muro que se había formado entre nosotros. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Pregunté, genuinamente curiosa por escuchar sus pensamientos. Derek se reclinó en el sofá, con el ceño fruncido en señal de concentración. Bueno, definitivamente necesitamos reservar algo para emergencias. Eso es simplemente sentido común. Pero más allá de eso, creo que debemos honrar el espíritu del regalo del señor Wessler. Dijo que lo usáramos para nuestro futuro, nuestros sueños, o ayudar a otros. Tal vez podamos encontrar una manera de hacer las tres cosas. Sentí una calidez extendiéndose en mi pecho ante sus palabras. Este era el Derek del que me había enamorado, reflexivo, amable, siempre tratando de hacer lo correcto.
Sentí como si lo estuviera viendo claramente por primera vez en semanas. Me gusta esa idea, dije, sonriendo. Tal vez podríamos empezar ayudando a algunas personas de la ciudad que están pasando apuros. Está la anciana señora Peterson. Su techo ha tenido goteras durante años, pero no puede permitirse el lujo de arreglarlo. Y el hijo de los Johnson, Tommy, es tan brillante. Pero no pueden permitirse el lujo de enviarlo a la universidad. Derek asintió con entusiasmo. Esas son grandes ideas. ¿Y qué hay de tu sueño de abrir una pequeña librería? Has hablado de ello durante años. Sentí un aleteo de emoción ante la idea. Tener una librería propia siempre me había parecido una fantasía lejana, pero ahora. ¿De verdad crees que podríamos hacer eso? ¿Con este dinero? Absolutamente, dijo Derek, sonriendo. Podríamos encontrar un espacio en Main Street y arreglarlo tal como siempre lo has imaginado. Sería increíble, Annalise. Mientras estábamos sentados allí, intercambiando ideas, sentí que algo cambiaba entre nosotros. La tensión que había sido nuestra constante compañera desde aquella fatídica noche empezó a disminuir. No solo hablábamos de dinero, estábamos hablando de nuestro futuro, haciendo planes juntos. Fue como volver a casa después de un viaje largo y difícil. Pero incluso a medida que aumentaba la emoción, sabía que no podíamos ignorar al elefante en la habitación. El dinero fue maravilloso, sí, pero no borró lo que había pasado entre nosotros. Derek, dije, mi voz cada vez más seria. Todo esto es maravilloso y estoy muy agradecido por esta oportunidad. Pero, todavía tenemos cosas en las que debemos trabajar. Lo que pasó esa noche, cambió las cosas entre nosotros. La sonrisa de Derek se desvaneció, reemplazada por una mirada de profundo remordimiento. Lo sé, dijo en voz baja. Annalise, nunca podré recuperar lo que hice. Fue imperdonable y lo lamentaré por el resto de mi vida. Pero quiero que sepas que estoy comprometido a arreglar las cosas entre nosotros. Cueste lo que cueste asesoramiento, tiempo, cualquier cosa. Te amo y quiero volver a ser digno de tu confianza. Sus palabras hicieron que se me llenaran los ojos de lágrimas. Yo también te amo, le dije. Y quiero solucionar esto. Pero va a llevar tiempo, Derek. No podemos simplemente gastar dinero en este problema y esperar que desaparezca. Tienes razón, estuvo de acuerdo. Tal vez podríamos usar parte de este dinero para terapia de pareja. Creo que sería bueno para nosotros tener a alguien que nos ayude a navegar esto. Asentí, sintiendo un rayo de esperanza. Creo que es una gran idea. Y tal vez podríamos hacer un pequeño viaje. Solo nosotros dos, en algún lugar tranquilo donde podamos hablar y reconectarnos sin todas las distracciones del hogar. Derek extendió la mano y tomó mi mano, apretándola suavemente. Me gustaría eso, dijo. Muchísimo. A medida que avanzaba la noche, seguimos hablando, haciendo planes grandes y pequeños. Decidimos dormir en cualquier decisión importante, sabiendo que necesitábamos tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Pero cuando finalmente nos dirigimos a la cama en las primeras horas de la mañana, sentí una sensación de paz que no había experimentado en semanas. Acostado en la cama, con el brazo de Derek cubierto tentativamente sobre mi cintura, pensé en el increíble giro que habían tomado nuestras vidas. El dinero era increíble, sí, pero no era lo más importante que habíamos ganado ese día. Nos habían dado una segunda oportunidad, en nuestro matrimonio, en nuestros sueños, al marcar una verdadera diferencia en nuestra comunidad. Mientras me quedaba dormido, envié un agradecimiento silencioso al señor Wessler. Su generosidad había hecho más que solo pagar una amabilidad, nos había dado la oportunidad de reconstruir lo que casi habíamos perdido. Y cuando sentí la respiración constante de Derek a mi lado, sabía que cualquier desafío que fuera por delante, los enfrentaríamos juntos. El camino hacia la curación no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzador sobre nuestro futuro. Con amor, comprensión y sí, un poco de fortuna inesperada, creía que podríamos superar cualquier cosa. Como el sueño finalmente me reclamó, sonreí, esperando lo que el mañana podría traer. Los días posteriores al regalo sorpresa del señor Wessler fueron un torbellino.
Derek y yo nos encontramos en un mundo que nunca habíamos imaginado, uno en el que las preocupaciones financieras parecían evaporarse de la noche a la mañana. Pero por emocionante que fuera nuestra nueva riqueza, ambos sabíamos que el dinero solo no podía arreglar lo que se había roto entre nosotros. Decidimos comenzar con el asesoramiento de parejas, como habíamos discutido esa primera noche. Encontrar un terapeuta en Millbrook demostró ser desafiante. No es exactamente una metrópolis bulliciosa, pero finalmente nos conectamos con la doctora Amelia Barnes en la próxima ciudad. Tenía una cara amable y una actitud sin sentido que aprecié desde el momento en que la conocimos. Nuestra primera sesión fue, bueno, intenso no comienza a cubrirla. Sentado en la acogedora oficina del Dr. Barnes, con sus sillones sobrecargados y sus calmantes pinturas de paisajes, sentí todas las emociones que había estado tratando de mantener bajo control en la superficie. Entonces, dime por qué estás aquí, dijo el Dr. Barnes, su pluma sobre un bloc de notas. Miré a Derek, quien asintió alentadoramente. Respirando hondo, comencé a contar los eventos que nos habían llevado aquí, mi decisión de ayudar al señor Wessler, la reacción de Derek y el inesperado giro del destino que había seguido. Mientras hablaba, pude ver la cara de Derek retorcer con vergüenza y arrepentimiento. Cuando llegué a la parte sobre el golpeándome, su cabeza cayó en sus manos. El Dr. Barnes escuchó atentamente, su expresión neutral pero sus ojos fuertes y observadores. Derek, dijo cuando había terminado. ¿Te gustaría compartir tu perspectiva? Levantó la cabeza y mi corazón se apretó al ver las lágrimas en los ojos. Yo, me equivoqué, dijo, su voz dura de emoción. Dejo que el miedo y la ira me controlen, y lastimé a la persona que más amo en este mundo. Estoy avergonzado de lo que hice, y estoy aquí porque quiero hacer las cosas bien. Necesito hacer las cosas bien. El Dr. Barnes asintió. Reconocer el problema es un primer paso importante, dijo. Pero la curación requiere tiempo y esfuerzo de ambas partes. Analice, ¿cómo te sientes acerca de lo que Derek acaba de decir? Me tomé un momento para reunir mis pensamientos. Aprecio su honestidad, dije lentamente. Y quiero creer que podemos superar esto. Pero, tengo miedo. Lo que pasó esa noche sacudió mi confianza en las formas en que todavía estoy tratando de entender. Durante la siguiente hora, el Dr. Barnes nos guió a través de una conversación que fue dolorosa y catártica. Hablamos sobre nuestros diferentes enfoques del dinero y la generosidad, sobre la presión que Derek sintió como el principal sostén de la familia, sobre mi tendencia a tomar decisiones impulsivas sin considerar completamente las consecuencias. Por difícil que fuera, sentí una pequeña chispa de esperanza al final de la sesión. Tuvimos un largo camino por recorrer, pero al menos estábamos hablando, realmente hablando, por primera vez en lo que parecía una eternidad. El Dr. Barnes nos dio tarea, ejercicios para practicar una escucha activa, formas de expresar nuestros sentimientos sin culpa y una recomendación para reservar tiempo cada día para registrarse entre sí emocionalmente. Cuando salimos de su oficina, Derek buscó mi mano. Dudé por un momento antes de tomarlo, y vi un destello de dolor cruzado. Pero él apretó mi mano suavemente y caminamos hacia el auto en silencio compañero. Durante las próximas semanas, cayamos en una nueva rutina. Desayunamos juntos cada mañana, se turnamos para compartir algo por lo que estábamos agradecidos o una preocupación que tuviéramos. Por las noches, nos sentamos en el columpio del porche, hablando de nuestros días y nuestro progreso. No siempre fue fácil. Hubo momentos en los que los viejos hábitos se metieron. Derek se defensora sobre una decisión financiera, o tomaría una decisión sin consultarlo. Pero lentamente, aprendimos a atraparnos a respirar y recordar las herramientas que el Dr. Barnes nos había dado. Una noche, aproximadamente un mes después de que comenzamos a asesorar, Derek me sorprendió. Estaba acurrucado en el sofá con un libro cuando entró, luciendo nervioso pero decidido. Analice, dijo, sentado a mi lado. He estado pensando mucho, y, bueno, quiero mostrarte algo. Me entregó un pedazo de papel. Mientras lo desarrollaba, me di cuenta de que era un extracto bancario. Mis ojos se abrieron cuando vi el equilibrio. Fue exactamente la cantidad que le habíamos dado al señor Wessler por su tratamiento. No entiendo, le dije, mirando a Derek confundido. Respiró hondo. He estado dejando de lado el dinero de mi cheque de pago, explicó.
un poco cada semana. Quería reemplazar lo que habíamos regalado, no porque creo que lo que hiciste fue mal, sino porque quiero que estuviéramos siempre en condiciones de ayudar a los demás si es necesario. Sentí que las lágrimas picaban en mis ojos. Derek, eso es increíble. ¿Pero qué pasa con el dinero que nos dio el señor Wessler? Él sonrió, un poco tímido. Pensé que podríamos usar eso para la librería con la que siempre has soñado. Y tal vez establecer un fondo para ayudar a otros en la ciudad que luchan con las facturas médicas. En ese momento, vi al hombre del que había enamorado, amable, reflexivo, siempre tratando de hacer lo correcto. Sin pensar, me incliné y lo besé. Fue nuestro primer beso real desde esa fatídica noche, y se sentía como volver a casa. Pero incluso cuando disfrutamos en este momento de conexión, sabía que todavía teníamos trabajo por hacer. La confianza, una vez rota, no se repara de la noche a la mañana. Todavía había noches en las que me despertaba, el recuerdo de la ira de Derek fresca en mi mente. Y podía ver la forma en que a veces dudaba antes de tocarme, como si tuviera miedo de que pudiera alejarse. Continuamos nuestras sesiones con el Dr. Barnes, pasando gradualmente de una vez por semana a cada 2 semanas. Ella nos ayudó a navegar por las complejas emociones que vinieron con nuestra nueva situación financiera, recordándonos que el dinero podría ser una herramienta para bien, pero no debería definir nuestra relación. Cuando el verano se convirtió en otoño, Derek y yo decidimos hacer ese viaje del que habíamos hablado. Elegimos una pequeña cama y desayuno en las montañas, lejos de los ojos inquietantes y las lenguas meneadas de Millbrook. Durante una semana, caminamos, hablamos y se redescubrimos mutuamente. Una noche, mientras nos sentamos en un afloramiento rocoso mirando la puesta de sol, Derek se volvió hacia mí. Annalise, dijo, su voz seria. Necesito que sepas algo. Lo que hice esa noche nunca volverá a suceder. Te lo juro, en todo lo que tengo querido, que nunca te levantaré una mano con ira. Nunca. Lo miré a los ojos, viendo la sinceridad allí. Te creo, dije suavemente. Y me di cuenta, con una sensación de alivio tan profunda que me hizo llorar, que realmente lo hice. Todavía tuvimos nuestros momentos de desacuerdo, por supuesto. Hubo días en que el peso de lo que había sucedido se sentía casi demasiado pesado para soportar. Pero seguimos hablando, seguíamos trabajando en ello. Y lentamente, como una flor delicada que empuja a través de grietas en concreto, nuestro amor comenzó a florecer de nuevo. Cuando regresamos a Millbrook al final de nuestro viaje, sentí una sensación de optimismo cauteloso. No éramos las mismas personas que habíamos sido antes de que todo esto sucediera, tal vez eso fue algo bueno. Nos habíamos probado, empujados a nuestros límites, y habíamos elegido luchar el uno por el otro. Nuestra reconciliación seguía siendo frágil, una cosa delicada que necesitaba cuidado y atención. Pero mientras miraba a Derek, su perfil iluminado por el sol poniente mientras conducía, sabía que lo que estábamos construyendo ahora era más fuerte de lo que teníamos antes. Fue un amor templado por las dificultades, fortalecido por el perdón y profundizado por la comprensión. El camino por delante no siempre sería suave, pero estaba listo para enfrentar lo que se nos ocurrió. Juntos. Es curioso cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, te preocupas por llegar a fin de mes, y al siguiente, estás descubriendo cómo manejar una pequeña fortuna. Pero el dinero, como Derek y yo aprendimos rápidamente, no resuelve todo. Sin embargo, puede abrir puertas que nunca supiste que existían. Después de mucha discusión y planificación, decidimos hacer grandes cambios. Millbrook había sido nuestro hogar durante el tiempo que podíamos recordar, pero ambos sentimos que un nuevo comienzo en un lugar nuevo podría ser justo lo que necesitábamos. Encontramos una pequeña ciudad encantadora llamada Pine Grove a unas 2 horas de distancia. Era similar a Millbrook en tamaño, pero se sentía como un mundo separado. Nuestro nuevo hogar era una cabaña acogedora en las afueras de la ciudad, con un porche envolvente que me recordaba a la que comenzó todo este viaje. Mientras desempacamos nuestras cajas y nos instalamos, no pude evitar reflexionar sobre cuán lejos habíamos llegado. Una de las primeras cosas que hicimos en Pine Grove fue buscar un espacio para mi librería. Encontramos el lugar perfecto justo en Main Street, un edificio antiguo y ligeramente deteriorado que alguna vez había sido una ferretería.
necesitaba trabajo, pero podía ver su potencial de inmediato. Derek se lanzó al proyecto de renovación con un entusiasmo que me sorprendió. Pasó horas estudiando libros de diseño, consultando con contratistas locales e incluso recogiendo un pincel mismo. Al verlo trabajar, vi vislumbres del hombre que había enamorado de hace todos esos años, decidido, creativo, siempre tratando de mejorar las cosas. Llamamos a la tienda Las Lecturas de Wessler en honor al hombre cuya generosidad había hecho todo esto posible. El día de la inauguración, mientras me paraba detrás del mostrador y miraba los estantes llenos de libros, sentí una sensación de orgullo y logro a diferencia de todo lo que había experimentado. Pero nuestra nueva vida no era solo sobre la librería. Fiel a nuestra palabra, creamos una base para ayudar a las personas necesitadas, particularmente aquellas que luchan con las facturas médicas. Comenzamos poco, enfocándonos en Pine Grove y el área circundante, pero la voz se extendió rápidamente. Pronto, estábamos recibiendo cartas y llamadas de personas de todo el estado, compartiendo sus historias y pidiendo ayuda. Leer estas cartas juntos se convirtió en un ritual nocturno para Derek y para mí. Algunas de las historias nos rompieron los corazones. Los padres no pudieron pagar el tratamiento de sus hijos enfermos, personas mayores que eligen entre medicina y comida. Pero poder ayudar, para marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas, nos llenó con un sentido de propósito que nunca antes habíamos conocido. Una noche, mientras nos sentamos en el columpio de nuestro porche pasando por el correo del día, Derek se volvió hacia mí con una expresión reflexiva. «Sabes», dijo, «he estado pensando en dejar mi trabajo en el banco». Levanté una ceja, sorprendida. Derek siempre había estado tan centrado en la carrera, la idea de que voluntariamente dejó su trabajo parecía casi impensable. «¿En serio? ¿Qué trajo esto?». Hizo un gesto a las letras extendidas entre nosotros. «Este trabajo que estamos haciendo con la fundación se siente más importante que cualquier cosa que haya hecho antes. Quiero dedicar más tiempo, tal vez expandir nuestro alcance». Sentí una oleada de orgullo y amor por este hombre que había llegado tan lejos. «Creo que es una idea maravillosa», le dije, apretando su mano. Y así, nuestra pequeña fundación creció. Derek se lanzó al trabajo con la misma dedicación que una vez había dado a equilibrar libros y administrar cuentas. Contratamos a un pequeño personal, establecimos una oficina adecuada y comenzamos a asociarnos con hospitales y clínicas locales para identificar a los más necesitados. En cuanto a mí, la librería se convirtió en algo más que un negocio, se convirtió en un centro comunitario. Organizamos grupos de lectura, fichajes de los autores e incluso comenzamos un programa para proporcionar libros gratuitos a niños desfavorecidos en el área. La alegría en la cara de un niño cuando recibió su propio libro para mantener valió más que todo el dinero del mundo. Por supuesto, nuestra vida no era perfecta. Todavía teníamos nuestros desacuerdos, nuestros momentos de duda y frustración. El recuerdo de esa terrible noche en Millbrook nunca se desvaneció por completo. Pero habíamos aprendido a comunicarnos mejor, a escucharse, a enfrentar nuestros problemas de frente en lugar de dejarlos que se gestionen. Continuamos viendo al Dr. Barnes, haciendo el viaje de 2 horas cada 2 semanas. Se maravilló de nuestro progreso, pero nos recordó que las relaciones requieren un trabajo y atención constantes. «Has construido una base sólida», nos dijo en una sesión. «Pero debes seguir reforzándolo todos los días». Una mañana crujiente de otoño, aproximadamente un año después de que nos mudamos a Pine Grove, me desperté temprano y me salí de la cama, con cuidado de no despertar a Derek. Hice una taza de té y salí al porche, envolviéndome en una acogedora manta mientras veía el sol salir sobre los árboles. Mientras me sentaba allí, pensé en el viaje que nos había traído aquí. El dolor, el miedo, la incertidumbre, pero también el amor, el crecimiento, las bendiciones inesperadas. Pensé en el señor Wessler, preguntándome si sabía cuánto había cambiado su acto de generosidad no solo nuestras vidas, sino también la vida de tantos otros. Estaba tan perdido en el pensamiento que no escuché a Derek salir hasta que él se sentó a mi lado, colocando una mano suave en mi rodilla. «¿Penny por tus pensamientos?», preguntó, su voz todavía dura de sueño. Me volví para mirarlo, y el gris comenzó a salpicar su cabello, las líneas de risa alrededor de sus ojos que parecían un poco más profundas de lo que solían ser. «Estaba pensando en todo lo que ha sucedido», le dije.
qué diferente es nuestra vida ahora. Derek asintió, sus ojos se volvieron serios. Annalise, dijo, tomando mi mano en la suya. Sé que lo he dicho antes, pero necesito que sepas, lo siento mucho por lo que sucedió esa noche. Por lastimarte, por que mi ira y mi miedo me controlen. Yo. Me puse un dedo en los labios, deteniéndolo a mitad de la oración. Lo sé, Derek. Y te perdoné hace mucho tiempo. Lo que importa es quiénes somos ahora, lo que hemos construido juntos. Él sonrió, llevándose la mano a los labios y besándola suavemente. Te amo, dijo simplemente. Yo también te amo, respondí, lo que significa más que nunca. Mientras nos sentamos allí, observando a la ciudad cobrar vida debajo de nosotros, sentí que una sensación de paz se asentaba sobre mí. Nuestra vida no era perfecta, nunca lo es la vida, pero fue bueno. Nos enfrentamos a nuestros demonios, individualmente y en pareja, y salimos más fuertes al otro lado. Más tarde ese día, mientras desbloqueaba la puerta de las lecturas de Wessler y respiré el olor reconfortante de los libros y el café, dije un agradecimiento silencioso. Al señor Wessler, por su increíble regalo. A la doctora Barnes, por su guía y sabiduría. A Derek, por su amor y su disposición a cambiar y crecer. Pero sobre todo, me agradecí a mí mismo. Por tener el coraje de ayudar a alguien que lo necesita, incluso cuando parecía imposible. Por luchar por mi matrimonio cuando hubiera sido más fácil alejarse. Por creer que el amor, la amabilidad y la generosidad realmente podrían cambiar el mundo. Mientras volteé el letrero en la puerta de cerrado a abierto, sonreí, listo para enfrentar lo que este nuevo día podría traer. Porque eso es lo que pasa con los nuevos comienzos, están llenos de posibilidades, solo esperando ser exploradas. Y Derek y yo estábamos listos para explorarlos a todos, juntos.